Muy buenos días, les saludo muy cariñosamente a la comunidad de los creyentes de la Quinta Iglesia de Santiago, Jesús el Buen Pastor, a la comunidad de creyentes de la Iglesia Red, la Sexta de Santiago. Les damos la bienvenida también a todas las personas que en este tiempo han estado acompañándonos a través de estos medios digitales. Sabemos que nuestras iglesias han estado cerradas ya por largo tiempo, pero cada vez estamos más cerca de ese momento en que podamos volver a reunirnos. Cuando lo hagamos, será también bajo estrictos protocolos, seremos muy prudentes, pero ya estamos anhelando y viendo más cerquita el momento de esos reencuentros. Mientras tanto, este es el medio que el Señor ha dispuesto para que tengamos la palabra del Señor edificando, alimentando nuestras vidas en lo espiritual y compartiendo en esta forma de comunión que hemos hecho a través de redes sociales y otros mecanismos que están dispuestos para este fin. Estamos en una serie que hemos llamado Nada más que la Biblia, apuntando a las cualidades y atributos que tienen las Sagradas Escrituras y que son lo que hace que nosotros pongamos toda nuestra confianza en ella y ella sea el medio que Dios dispuso para edificar nuestra vida en todos los aspectos. Creemos que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Él, inerrante, infalible y nuestra única regla de fe y de práctica. La serie tiene el propósito de confirmar nuestras convicciones respecto de nuestra fe en esta verdad, que se confronta con las posturas más comunes de nuestro tiempo, especialmente el relativismo que caracteriza nuestra cultura, e internamente con el liberalismo teológico, es decir, como diría el apóstol Pablo, peligros de afuera y peligros de dentro. Y hoy entonces damos continuidad a el tema de la inspiración de las Sagradas Escrituras, que fue el tema del domingo pasado, de donde se desprende que si la Escritura es inspirada por Dios, de una manera natural entendemos que ella no puede tener errores, no puede fallar en comunicar toda la verdad de Dios, por lo tanto es la inerrante palabra del Señor. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, donde leeremos los versículos 7 al 11. Nuestro texto entonces en Isaías capítulo 55, versículos 7 al 11. Voy a esperar que usted abra su Biblia ahí donde está, busque la escritura y le voy a pedir, como siempre lo digo, que la mantenga abierta porque vamos a volver a estos versículos durante la exposición del texto. Dice así la palabra del Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que el Señor bendiga en nosotros su preciosa palabra. Les invito a tener un momento de oración. Eterno Señor, tú que diste tu palabra a los hombres e inspiraste, Señor, a hombres preparados y apartados para dejarnos tu legado. Te pedimos, Señor, que por el mismo Espíritu también ilumines hoy nuestros pensamientos, alumbres nuestro entendimiento para comprender tu palabra, para atesorarla en nuestros corazones y para saber ponerla en práctica en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en toda nuestra manera de vivir. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
A modo de introducción, me gustaría recoger, y las tomé directamente de ahí, algunas preguntas que Wayne Grudem hace en su introducción a la teología sistemática respecto de este concepto de la infalibilidad, palabra un poco difícil, e inerrancia de las Sagradas Escrituras. Si la Biblia es infalible e inerrante, esto tiene profundas implicaciones para nuestra vida, no solo en nuestra manera de pensar y vivir, sino también en lo que nosotros creemos y afirmamos respecto de toda la doctrina cristiana. Entonces, yo me voy a permitir leer estas preguntas, dando un pequeño tiempo, una pausa para que usted medite en ellas y reflexione cuál sería su respuesta a estas inquietudes. Primera pregunta. Si tú pensaras que la Biblia contiene algunos errores pequeños, ¿cómo pensarías que eso afectaría tu manera de leer la Biblia? ¿Afectaría a la vez tu cuidado en ser veraz en la conversación cotidiana? Segunda pregunta. ¿Sabes de algún pasaje bíblico que parece tener errores? ¿Cuáles son esos errores? ¿Has tratado de resolver las dificultades de esos pasajes? Tercera pregunta. A medida que los creyentes avanzan por la vida aprendiendo a conocer mejor su Biblia y creciendo en madurez cristiana, ¿tienden a confiar más en la Biblia o menos? Otra. Si hay partes de verdad y partes de error en la Biblia, ¿cómo podrías saber con certeza cuál es cuál? ¿Cómo confiarías en una Biblia en que no es claro el límite entre lo verdadero y lo falso? Si estás convencido de que la Biblia es infalible e inerrante, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Te alegra que sea así? ¿O es una carga pesada tener que defender esa postura? Si la Biblia es la base y la fuente de toda nuestra doctrina, la enseñanza de la Iglesia, ¿garantiza la inerrancia de la Biblia que tengamos una doctrina sana y una práctica de vida cristiana sana? Y finalmente la última. ¿Cómo te sentirías al respecto si al mismo tiempo de afirmar que la Biblia es plenamente inspirada por Dios, tuvieras tú mismo que ser el juez intelectual que determine cuáles partes están correctas y cuáles erradas? Coincidentemente con nuestro tiempo, Barry Webb, que hace una exposición, él dice que no es un comentario, es un propósito, el libro tiene el propósito de comentar Isaías, pero él insiste que no es un comentario, es una exposición casi predicada acerca de el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Y Barry Webb describe este pasaje o la introducción al libro de Isaías con estas palabras. Dice: en el año en que murió el rey Usías, la escena internacional estaba llena de amenazas. Internamente también las cosas dejaban mucho que desear. La riqueza no estaba distribuida equitativamente, concentrada en las manos de una élite económica que no se preocupaba de los desposeídos. Y se estaban abriendo profundas fisuras en la sociedad judía, ya que la justicia era comprada y vendida, o simplemente dejada de lado y reemplazada por la represión y explotación violentas. La observancia religiosa continuaba, pero ya no podía ocultar la descomposición que se había establecido por dentro. El credo que sostenía que el Señor era el Rey se había transformado en algo hueco. Sus implicancias éticas eran ignoradas en casa y ese credo ya no inspiraba mucha confianza cuando uno observaba el cambiante mundo más allá de las frágiles fronteras de Judá. Iba a ser difícil vivir basado en él durante los turbulentos años que vendrían por delante. Esto es una descripción del contexto de la carta del libro de Isaías. Describe el tiempo en que el profeta entregó su mensaje. ¿No le parece a usted
sorprendente la coincidencia con nuestro tiempo? Habríamos dicho probablemente cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. En realidad no hay coincidencia porque esto ha sido una característica de todos los tiempos desde la caída del hombre. Pero en nuestro tiempo en particular se hace especialmente interesante que meditemos respecto de lo que nosotros afirmamos ser nuestra fe y en donde apoyamos todas nuestras convicciones, que es en la palabra del Señor, confrontándolo con aquello que el mundo estima hoy día como valedero. Y también porque eso significa ciertamente tener que confrontar nuestras ideas, nuestras convicciones basadas en una verdad absoluta, en una verdad que llamamos inerrante como la palabra del Señor, frente a un mundo que no acepta ideas de verdades absolutas, que llama a todo relativo y que incluso dice que su verdad, cualquiera que sea, es tan válida como la nuestra. Defender eso ya es difícil, pero también, como decíamos el domingo pasado, es más difícil cuando estas verdades absolutas tienen que ser defendidas dentro de la iglesia. Cuando entre aquellos que profesan el cristianismo hay algunos que se levantan diciendo, no, la Biblia no es inerrante, la Biblia falla, la Biblia contiene errores. Por lo tanto, nuestro propósito el día de hoy, con la ayuda del Señor, es fortalecer, y espero que no sea para muchos de nosotros, adquirir nuestra convicción respecto de la infalibilidad de las Sagradas Escrituras, aumentando así nuestra confianza en la voz de Dios, nuestra confianza y nuestra seguridad en las promesas que están contenidas en las Sagradas Escrituras, porque ellas son ciertas y verdaderas. Queremos entonces hoy día hablar de las implicancias de la inerrancia de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Y para eso volvemos a nuestro texto en el libro de Isaías capítulo 55 para ver en primer lugar respecto de cómo, con qué actitud nos acercamos al Señor en su palabra. Quiero que vea otra vez ahí el versículo 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Cuál es la actitud con la que el penitente se acerca al juez? Cuando una persona está imputada y sabe su culpabilidad, ¿cuál es la actitud con que enfrenta la justicia, con que enfrenta a aquel que juzgará sus actos? ¿Cómo iremos nosotros al Señor, que es santo y justo, si reconocemos lo limitado de nuestros pensamientos y reconocemos nuestra impiedad, nuestra falta de pureza? El inicuo llega con pensamientos altaneros. Él es el juez de la palabra. El hombre se considera a sí mismo dotado de un raciocinio implacable que lo hace capaz de discriminar lo recto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto, lo correcto de lo errado, y establecer, y esto es lo insólito, qué partes de la Biblia son dignas de crédito y cuáles no. ¿No debiéramos más bien bajar nuestras cabezas, doblar nuestro cuello y humillados reconocer nuestra bajeza delante del juez, que es santo, y clamar delante de él, de su santidad, de su justicia, misericordia y perdón? El pasaje señala a toda forma de impiedad, por cierto, y a cualquier pensamiento pecaminoso. Sin embargo, una de las formas más groseras de pecado, y posiblemente la que está a la raíz de todo otro pecado, es el orgullo. ¿No fue acaso esa la esencia de la tentación de Adán y Eva en el Edén, cuando Satanás los llamó a desobedecer la voz de Dios, a confiar en ellos mismos y comer del fruto que estaba prohibido, diciéndole, seréis como Dios? No fue esa tentación sutil, ni tanto en realidad, de llegar a ser sus propios amos, sus propios jueces, de ser señores de sus vidas, ignorando al Creador? Eso es lo que hacen hoy día quienes niegan la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura.
convirtiendo la mente humana en una norma más alta de veracidad que la misma palabra de Dios. Es decir, el hombre y no Dios es el que juzga la verdad con más certeza y precisión que la propia palabra de Dios, o Dios mismo. Al menos en estos asuntos, dice Wayne Grudem, tal procedimiento hace nuestra mente una norma más alta que la verdad de la palabra de Dios, y esa es la raíz de todo pecado intelectual. Hemos dicho que vivimos tiempos extraños, en los que la fe cristiana es blanco de cuestionamientos y ataques por sostener nuestra convicción respecto de verdades eternas y absolutas que provienen de un Dios único, que nos enseñó lo que está bien y lo que está mal, tanto por medio de la ley natural como por la ley, y especialmente por la ley revelada en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Frente a esta realidad que empezó a establecerse a partir del tiempo de la Ilustración, en que el raciocinio del hombre quiso imponerse por sobre cualquier otro pensamiento, especialmente las verdades reveladas, fue en ese contexto que dentro de la iglesia cristiana, más o menos a mediados del siglo XX y hasta nuestros días, muchos optaron por adoptar posturas liberales, especialmente en lo que creemos respecto de la Biblia. ¿Cuál era la idea? Hacerla más digerible a las orgullosas mentes racionales de nuestro tiempo, llegando a afirmar que la Biblia es meramente un libro humano que recoge la experiencia del pueblo judío, la experiencia religiosa de un pueblo creyente como los judíos. Eso sí, ellos condescienden al decir que sus autores eran a menudo expertos en cada una de sus áreas. O una un poco menos agresiva con la Biblia, y estoy siendo intencionalmente irónico, ¿no? Fueron un poquito más piadosos los neoliberales, que señalaron que aún llena de errores, contradicciones y hasta de una dudosa ética, la Biblia contiene palabra de Dios para el lector en un encuentro existencial con esa palabra en una lectura personal. Karl Barth llegó a decir que la paradoja radica en que Dios toma ese libro humano lleno de errores y obra maravillas. Es algo insólito, ¿no? Pienso que los que sostienen dichas posturas neoliberales son aún más peligrosos que los que son directamente liberales, así a secas. La palabra es clara al señalar que para quienes se vuelven al Señor, es decir, dejan atrás su altanería y su orgullo insensato y desvían la mirada de su autojustificación para dirigirlas suplicantes al Señor, para ellos hay acogida, hay misericordia y hay plenitud de perdón. Leyendo este primer versículo de este pasaje que elegimos para el sermón de hoy, deberíamos partir por reconocer que nuestros pensamientos nos están metiendo en problemas y nuestros caminos no son aprobados delante del Señor y que su palabra tiene todo el derecho a reprocharnos. Si hemos caído en el orgullo intelectual de creernos superiores a la palabra de Dios, o llegamos a ella todos condescendientes para ver si hay algo que se pueda rescatar en la palabra. Yo recuerdo un pastor que existió en nuestra iglesia, ya no está en la iglesia presbiteriana, ya no es pastor, que estaba haciendo un estudio para los jóvenes. En ese tiempo yo pertenecía al departamento de jóvenes de la segunda iglesia. Teníamos a este pastor invitado y él lee un texto de la Escritura y después de leerlo dice: aquí hay algo rescatable. Nunca me he olvidado de esa frase porque me impactó. Aún siendo yo un joven, me impactó que un pastor de una manera tan orgullosa dijera: aquí hay algo rescatable. Después yo pensaba, siendo un poquito más compasivo, que a lo mejor lo que él quiso decir es que quería destacar parte de ese texto para nosotros, enfatizar algo especial, pero la frase, por cierto, era absolutamente imperdonable, horrible. ¿Cómo yo podría acercarme a un texto de la Escritura y decir: aquí hay algo rescatable, como si la Biblia tuviera trazas de verdad? Espero que esa haya sido la intención, no haya sido la intención de este pastor. Si hemos llegado a nosotros a pensar de este modo, ruego al Señor que nos convenza de pecado
Y como dice el Salmo 19, convierta el alma, haga sabio al sencillo, alumbre nuestros ojos y nos amoneste para arrepentimiento y verdadera conversión. Porque eso es volverse al Señor. Vuélvase a mí, dice la Escritura. Volverse al Señor es buscar su misericordia, y volverse al Señor es saber que Él es generoso para perdonar. Pero el texto también quiere hablarnos respecto de la distancia que hay entre nuestros razonamientos y la mente del Señor. Versículos 8 y 9 habla de esta distancia que hay entre el pensamiento de Dios y nuestros pensamientos. Les invito a leerlo una vez más. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, la distancia que separa nuestros pensamientos y la consecuencia de ellos, porque nuestros pensamientos suelen transformarse en obras, suelen transformarse en acciones, esa distancia con la mente y con la dirección de Dios para la realidad de todo lo creado es infinita. Por supuesto que los pensamientos y los caminos del Señor no son los nuestros. No es que no podamos llegar a tener la mente del Señor conforme a su palabra, no podamos seguir sus pisadas, pero cualitativa y cuantitativamente la diferencia entre nosotros y Dios es abismal. Cuando la Escritura señala cómo son más altos los cielos que la tierra, por los cielos no está hablando de la atmósfera terrestre, que se calcula en unos 800 kilómetros más o menos, donde empieza la atmósfera a fundirse con el espacio exterior. 800 kilómetros es más o menos la distancia que hay de Santiago a Valdivia. En cambio, cuando habla de los cielos, está hablando en realidad del universo. La tecnología del hombre en el presente le ha permitido calcular cuál es la distancia aproximada, cuánto mide el universo. Y se estima esto en unos 93.000 millones de años luz. 93.000 millones de años luz. Un año luz es la distancia que recorre una partícula de luz viajando a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Eso a nuestros ojos es instantáneo. 300.000 kilómetros por segundo. Así que si usted quiere calcular cuál es la distancia que va de un extremo al otro del universo, estos cielos de Dios, tiene que multiplicar 93.000 millones por 300.000 kilómetros. Es decir, no trate de calcularlo ni hacerse siquiera una idea, porque es imposible para nuestra mente llegar a percibir las dimensiones del universo en una longitud comprensible. Pero no solo en magnitud, en cuanto a la altura de nuestros pensamientos y caminos, son más bajos que los del Señor, sino que también en cuanto a qué están orientados. La Biblia dice que nosotros tendemos a pensar en lo terrenal, en lo de abajo, el Señor en lo de arriba, en lo celestial. Los pensamientos de Dios son puros, los nuestros son impuros. Los caminos de Dios son justos, nuestros caminos errados, injustos. Cuando Dios dice que sus pensamientos santos están muy por encima de nuestros pensamientos impíos y sus caminos rectos están muy por encima de nuestros caminos imperfectos y egoístas, quiere decir que hay un abismo infinito entre su santidad y nosotros en nuestro pecado. Para una de las mentes más brillantes que ha habido en la historia de la humanidad, como el apóstol Pablo, quien no solamente fue un hombre ilustrado, brillante en su inteligencia, sino que además tuvo el privilegio de oír directamente del Señor su palabra, y fue el instrumento que Dios usó para poner por escrito la mayor parte del Nuevo Testamento. Cuando él termina esa primera sección del libro de Romanos, donde explora las profundidades de la doctrina, uno de los libros más complejos y completos de la Escritura, cuando llega al final del capítulo 11, él exclama: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor?
¿O quién fue su consejero? Versículos 33 y 34 del capítulo 11. Y escribiendo a los Corintios, en su primera carta, él les dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Es decir, Dios ha puesto sus palabras, sus pensamientos en la mente de estos autores sagrados para poder transmitirnos en palabras que podamos entender la altura, la inmensidad, la infinitud de sus pensamientos. Por nuestras mentes terrenas, limitadas y además corrompidas, nos cuesta pensar en una palabra divina que es infalible y completamente libre de error. Sin embargo, aunque creemos, como afirmamos la semana pasada, en una inspiración orgánica, es decir, que Dios usó personas a pesar de sus imperfecciones, creemos que en su absoluta soberanía, el Espíritu Santo preservó a los autores sagrados de cometer ningún error al escribir su palabra, de manera que el fruto de su trabajo, aunque humano en su construcción física, fue perfecto, completamente inerrante, exacto en todo lo que ellos escribieron, cualquiera que fuera el sentido que dieron a la palabra, fuese historia, fuese poesía, fuese ciencia, porque contiene ciencia también, aunque no es el propósito de la escritura, decir todo lo que la ciencia enseña respecto de todas las cosas. Sin embargo, en nada de ello hubo error. En tercer lugar, una de las implicaciones más profundas de este texto para nosotros habla respecto de la infalibilidad de la palabra de Dios porque es palabra de Dios. Versículos 10 y 11. Dice así la Escritura. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. El texto usa una comparación doméstica, muy natural, muy conocida, como es el efecto de la lluvia cayendo directamente sobre la tierra o acumulándose sobre una majestuosa blanca montaña como la nuestra, para luego bajar en forma de ríos y regar la tierra en los tiempos del verano. De tal manera entonces que al humedecer la tierra, al regarla, al impregnarla de esa benéfica agua, los frutos brotan, las plantas se llenan de flores, las semillas germinan y da entonces alimento al hombre y renueva y da semilla para volver a iniciar el ciclo una vez más. Y eso es algo que nos es muy familiar. De esa misma manera, dice el Señor, la palabra dice que toda palabra que sale de su boca no vuelve a él vacía, sino que es totalmente eficaz para cumplir su propósito. La diferencia de nuestros pensamientos, de nuestros cálculos, de nuestros planes con los del Señor son también abismales, son infinitamente diferentes. ¿Cuántas veces nosotros erramos los cálculos? ¿Cuántos de nuestros proyectos son fallidos? ¿Cuántos de nuestros propósitos muchas veces son frustrados por variables que no está a nuestro alcance controlar? Fenómenos ambientales, una pandemia como la del coronavirus, y todos los planes de un gobierno se frustran, todos los planes del mundo son frustrados, los negocios de las empresas. ¿Cuántas cosas quedaron hoy día detenidas, truncas? Planes del hombre. El Señor dice, no es así con mi palabra. Todo lo que yo digo se cumple. Mi palabra cumple su propósito. Mis promesas son perfectas. Y todo lo que yo he mandado por mi palabra ha de cumplirse. La misma palabra que hizo el universo, y lo hizo con una perfección que asombra a los astrónomos, sean ellos creyentes o no.
Ellos descubren que hay constantes maravillosas, perfectas en el universo. Esa misma palabra que llega a nosotros ha cambiado poderosamente la vida a millones de personas a lo largo de la historia y en todo el mundo, y lo seguirá haciendo hasta que Cristo vuelva. Quisiéramos destacar dos cosas respecto de la eficacia de la palabra. La primera es que cuando afirmamos la infalibilidad de la palabra de Dios, junto con su inerrancia, es decir, que es libre de todo error, estamos diciendo que ella es completamente eficaz para cumplir con todo su propósito. Uno de los argumentos en favor de la infalibilidad e inerrancia de la Biblia más contundentes que yo he leído es la postura del propio Señor Jesucristo respecto de la palabra de Dios. Todos, liberales, neoliberales y ortodoxos o neortodoxos, todos coinciden que para Jesús la palabra de Dios es verdad, es perfecta y no falla en ninguno de los sentidos posibles. Lo que entran después a discutir es si Jesús se equivocó o no. Increíblemente, de una manera insólita, los liberales dicen que Jesús se equivocó en eso. Pero volviendo al punto, Jesús, todos coinciden, lo que dice respecto de la palabra lo dice como siendo palabra de verdad, afirmando que hay exactitud en todo lo que la palabra dice. Y cito algunos conocidos textos de la Escritura para decirlo, para reafirmar lo que acabamos de afirmar. El Señor Jesucristo citó la Escritura para cerrar toda discusión o para defenderse de las tentaciones de Satanás en el desierto, diciendo está escrito. Es decir, para el Señor, aquello que está escrito es palabra de Dios, es autoridad. Él dijo en el Sermón del Monte, iniciando la escritura en el Sermón del Monte, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. En su oración, cuando él oró por sus discípulos poco antes de su pasión, él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, versículo 17. R.C. Sproul, en su libro Todos somos teólogos, razona de la siguiente manera al respecto y lo cito textualmente. Las escrituras tienen una ética sobre la enseñanza. No muchos deben llegar a ser maestros porque serán juzgados más estrictamente. Eso dice Santiago 3.1. Mi responsabilidad moral como maestro es no mentir a mis estudiantes. Si mis estudiantes me preguntan algo que no sé, estoy obligado a decirles que no lo sé. Si mi pensamiento sobre un tema es tentativo, debo decirles que no estoy seguro de la respuesta. Esa precaución es necesaria porque un maestro tiene el poder de influir en sus estudiantes, en el pensamiento de ellos. Ningún maestro en la historia ha tenido más influencia y autoridad que Jesús de Nazaret. Si Jesús enseñó que Moisés escribió sobre él, que Abraham se regocijó al ver su día, que la palabra no puede ser anulada y que la Biblia es verdad, pero estaba equivocado, entonces Jesús es culpable. Él tendría que haber puesto un límite a su propia certeza. Pero no lo hizo. Jesús citó el Antiguo Testamento como historia, citó el diluvio universal, citó a Jonás en el vientre del pez. Él dijo que todas las escrituras, Moisés y los profetas y todas las escrituras hablan de él. Nunca hizo una distinción entre la enseñanza moral o la enseñanza espiritual o cualquier otra forma de enseñanza de la palabra de Dios. Jesús dijo, si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Juan capítulo 3, versículo 12. Pero hoy día hay una generación de teólogos que dicen que aunque Jesús estaba en lo cierto sobre las cosas espirituales, estaba equivocado sobre las cosas terrenales. ¡Qué insensatez! Perdón la expresión, pero qué patudez. Aunque seamos acusados de usar un pensamiento circular al citar a Jesús en las Escrituras, considerando que nadie duda que el registro del Nuevo Testamento es fiel, al darnos el pensamiento de Jesús sobre la Biblia, entonces no tenemos alternativa. O Jesús mintió y no es por lo tanto usted un testigo confiable, o es verdad lo que él afirma y es el propio Jesús
el que nos dice que esta fuente no solo es confiable, sino que es absolutamente confiable, plenamente confiable, porque es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Por otra parte, este texto nos llama a recordar la gloria de la salvación por medio de Cristo, porque esta palabra encarnada que cumplirá el propósito de darnos salvación es la que vino para darnos vida para toda la eternidad. Ese es un sentido supremo en el que no podemos dejar de meditar en este día, porque no solamente esta palabra es infalible en todo lo que ella enseña, en todo lo que ella indica, en todo lo que nos manda, sino que también nos dice que el don más grande de Dios, este don viniendo del cielo a la tierra, que dice, así será mi palabra, ¿no es cierto? Que no vuelve allá al cielo, sino que hará todo aquello para que yo la envíe. Es esa palabra, el verbo de Dios, el que se encarnó viniendo de los cielos, como dijo el profeta Daniel. Allá en el capítulo 13 de Daniel encontramos esa expresión, vi a uno como hijo del hombre viniendo de los cielos a la tierra. Este es el Emanuel, Dios con nosotros, que vino a la tierra, se encarnó, vivió una vida perfecta para tomar nuestros pecados sobre él, pagar el precio del rescate en esa cruz y luego tomarnos a sí mismo y en él llevarnos al Padre. Eso es algo maravilloso, porque esta palabra, el Verbo encarnado, no vuelve a Dios vacío, sino que vuelve con nosotros, llevándonos a la gloria. Él nos vino a rescatar. De él escribió el apóstol Juan en el capítulo 10, versículo 28, cuando dice, y nadie les arrebatará de mi mano. Esa seguridad que estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo y que nunca nos soltará porque vino a buscarnos y nos lleva con Él a la eternidad. Es una de las enseñanzas más gloriosas de Isaías capítulo 55. La carta la carta a los hebreos, no sabemos quién fue exactamente su autor, excepto el autor divino que es el Espíritu Santo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si Dios habló a los profetas en el Antiguo Testamento, el Señor por su Espíritu sigue hablando a nuestros corazones hoy día por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie les arrebatará de mi mano. Hay mucho, querida iglesia, que se podría decir y mucho se ha escrito sobre la inerrancia y la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. De hecho, estuve muy tentado a decir mucho más de lo que hemos dicho. Habríamos estado muchas horas, tal vez, hablando sobre esto porque hay mucho escrito. Y yo quisiera desde ya ofrecer a quien esté interesado, yo puedo mandárselos, perdón, si lo piden por interno, como se dice, yo puedo mandarle unos muy buenos artículos que hay sobre la inerrancia de la Escritura. Uno de ellos que traduje especialmente del pastor Augusto Nicodemos, donde habla de una manera muy, muy clara y yo lo recomiendo mucho, se lo puedo enviar a quien lo pida. Pero yo confío que en su benevolencia el Señor nos haya permitido ahora meditar seriamente en el significado y sobre todo en las implicaciones que tiene para el creyente afirmar la infalibilidad y la inerrancia de la Escritura. En mi oración, que las preguntas que hicimos al comienzo puedan ser respondidas por nosotros desde la propia palabra de Dios, que es el Verbo encarnado como la palabra de verdad, que podamos decir igual que el Señor Jesucristo, Dios, tu palabra es verdad. Al darnos esta seguridad de la infalibilidad de su palabra para cumplir sus propósitos, el Señor quiere que la recibamos con gozo, con confianza, con seguridad y que la leamos con satisfacción, que ella sea verdadera comida para nuestra vida, que nos alimentemos confiadamente de ella,
sabiendo que toda ella es inspirada, que toda ella es confiable, porque toda ella es verdad. Toda la Escritura es palabra de Dios, y que el Señor así haga en cada uno de nosotros. Amén. Les invito a tener un momento de oración. Dios eterno y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cómo no agradecerte, Señor, que tú no nos dejaste solos? Que nos dejaste una guía perfecta, preciosa, para que guiándonos por ella, Señor, no solo pudiéramos llegar a la salvación que es por medio de Cristo, sino también conocerte de una manera más íntima, más profunda, para amarte más intensamente y para anhelar seguir tus preciosos caminos. Ayúdanos a vivir en conformidad con la Escritura, a anhelarla, Señor, cada día de nuestra vida, a nutrir nuestros pensamientos y cambiar nuestros pensamientos, modelándolos por la palabra del Señor. Ayúdanos en esto, Señor, por tu Espíritu, que sea de bendición en nuestra vida cada día, Señor. Lo suplicamos en el nombre de aquel que es la palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.